Vamos a tener una lectura orante de la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Y vamos a estar leyendo los versículos 16 hasta el 20. Mateo, capítulo 28, los versículos 16 hasta el 20. Quiero ponerlos en contexto. Jesús acaba de resucitar y tiene una cita con los discípulos sobre una colina. Y dice así: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahí en casa donde usted se encuentra, yo le invito por favor a meditar esta sagrada escritura en su corazón, en su mente. Y mientras usted hace este ejercicio de meditación, responda la siguiente pregunta con mucha franqueza. ¿Hay alguien a quien usted puede decir, ese es mi discípulo en Cristo Jesús? ¿Has evangelizado y has podido hacer de esa otra persona un creyente discípulo de Jesús? Oremos. Señor, abrimos nuestra vida y nuestro ser a tu palabra. Hoy a través de las Sagradas Escrituras nos tocas profundamente y nos recuerdas que hay una tarea que nosotros debemos cumplir. Que esa tarea es un asunto pendiente que como iglesia en América Latina tenemos. Te ruego que tu Espíritu Santo tome las palabras de hoy, la exposición de tu palabra esta mañana, y la lleve profundamente al corazón y a la voluntad de mis hermanos, para que juntos, como comunidad de Dios, podamos ir y hacer esos discípulos que tú esperas. En Cristo Jesús oramos. Amén. El tema que comparto con ustedes hoy es tarea, anunciando el poder de la resurrección. Y yo quiero invitarle a que usted que está en sintonía ponga aquí donde van los comentarios cuál es el propósito de la Iglesia Cristiana Dios para Todos. Recuerden que cada año nosotros hacemos un ejercicio de recordar cuál es nuestra visión, nuestra misión y nuestro propósito. El domingo pasado nosotros estuvimos compartiendo, desempacando con todos ustedes lo que es la visión, y entiéndase por visión la meta que queremos alcanzar. Hoy vamos a exponer, a desempacar nuestra misión. Y la palabra misión responde a la pregunta, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Qué vamos a hacer? Así que el tema de hoy titula Tarea, anunciando el poder de la resurrección. Insólito. El Evangelio según San Mateo inicia con un acontecimiento insólito, el nacimiento virginal de Jesús. Este es un anuncio como para no creer. Y el Evangelio según San Mateo termina con un acontecimiento insólito también, más asombroso que el primero, la resurrección. Las noticias del Evangelio son
insólitas, inauditas, de alguna manera extravagantes. Me atrevo a ser un poco más franco y atrevido. Las noticias del Evangelio son trastornadoras. En Jerusalén aconteció algo impresionante: la crucifixión y muerte de Jesucristo. Estos acontecimientos tenían consternados a los habitantes de aquella ciudad y en aquellos días, pues ocurrió que los italianos del siglo I clavaron sobre una cruz de las maneras más bárbaras, sangrientas, psicóticas, depravadas, innombrables al carpintero de Nazaret. Un hombre a quien a simple vista fue bueno en gran manera. Pero cuando a este mismo hombre se miraba no a simple vista, sino con una vista franca y profunda, más que buena persona, Jesús era Dios mismo visitando la humanidad. Su muerte fue un acontecimiento asombroso y de alguna manera tenebroso, porque al morir el cielo se oscureció, el templo de Jerusalén fue sacudido en ese mismo instante y se rasgó el velo que separaba la sala denominada lugar santo de la que denominaron lugar santísimo. Rocas grandes en Palestina se partieron en no sé cuántos pedazos. No solo esto aconteció cuando Jesús murió en la cruz. Aquí viene lo que pareciera ser tenebroso, espantoso. Y es lo siguiente: muchos sepulcros se abrieron. Justo cuando el cielo oscurecía, la tierra temblaba y las rocas se partían en pedazos. Santos difuntos volvieron a la vida. En Mateo capítulo 27, los versículos 51 al 54, así lo confirman. Cuando Jesús murió, dice la Escritura, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces sepultaron al Cristo, quien allí permaneció 3 días. Al tercer día resucitó. Las noticias de la resurrección precisan recobrar su impacto y considero que la responsabilidad mayor le corresponde a la iglesia actual. Las maneras desganadas y desnutridas con las que venimos anunciando el Evangelio hacen que el impacto sea pusilánime en las gentes que nos escuchan. De esto somos responsables. La mejor noticia para el mundo, para la humanidad, para la creación, para los cielos y todo cuanto existe en el universo es precisamente la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es la resurrección? ¿Qué es la resurrección? Por razones de tiempo y de enfoque, digo enfoque porque el tema de hoy no es la resurrección, les compartiré una pequeña comprensión de lo que es la resurrección de Cristo y algo de su significado. Esto es vital para entender el texto mateano que nos ocupa hoy. Y para tratar de decir que la resurrección de Cristo, pues diré lo que no es. Mis hermanos, la resurrección de Cristo no fue un regreso de un muerto a la vida. Sospecho que algunas personas intentan asumir la resurrección algo así como Jesús murió, volvió a vivir, como si Él hubiese escapado de la muerte. La resurrección de Cristo tampoco fue una parábola, un mito,
un acontecimiento figurado. En el mundo de la teología, algunos escritores afirman que Jesús lo bajaron de la cruz y detrás del monte de las calaveras había una fosa común y ahí lo arrojaron una vez se confirmó que estuviese muerto. Y ahí quedó. Su resurrección es figurada, dicen estos escritores, porque aunque Él no resucitó corpóreamente, resucitó en nuestros corazones, en nuestras vidas. Él vive para siempre en nosotros. Y al decir esto, están negando el poder de Dios para levantar a Jesús de entre los muertos. Pero la fe cristiana cree con fervor que Jesús resucitó. Bien escribió José Ignacio González Faust: el cristiano no afirma que alguien resucitó de entre los muertos, sino que esta persona concreta, Jesús de Nazaret, es el que Dios resucitó. La resurrección no fue un acontecimiento, la resurrección sí fue el acontecimiento cuando Jesús, por la fuerza del Espíritu, atravesó la muerte, peleó contra ella, murió como si ella lo hubiese vencido, pero no. Con su muerte Jesús dio muerte a la muerte, la venció. Entonces, en primer lugar, la resurrección de Cristo es el triunfo de Dios sobre lo que parece un imposible: haber condenado a muerte, la muerte. En segundo lugar, la resurrección de Cristo es el acontecimiento a través del cual Dios dio inicio a una nueva creación. Por favor, esto hay que grabarlo en el corazón con oro. La resurrección de Cristo es el acontecimiento a través del cual Dios dio inicio a una nueva creación. La resurrección es el testimonio palpable de la vida de Dios experimentada en un cuerpo humano, a quien el milagro modificó sustancialmente. Jesús resucitó con un cuerpo espiritual, o bien pudiéramos decir con un espíritu corpóreo. Este milagro de vida en Jesús nos concede a nosotros también una vida extraordinaria, quienes somos salvos, quienes fuimos y somos vivificados por el Espíritu de la resurrección para hacernos posible el vivir hoy Jesúsmente. La resurrección de Jesucristo hizo y hace posible que hoy podamos afirmar: si alguno está en Cristo, nueva creación es. Para no extenderme, digo una última cosa. La resurrección de Cristo es promesa y esperanza. Que Cristo haya sido levantado de entre los muertos, portando en sí la vida misma de Dios, una vida que derrotó y derrota para siempre a la muerte, nos ha sido prometida. Y cumplirá Dios esa promesa cuando Jesucristo venga y nos conceda esta experiencia de vida triunfante, de vida abundante, de vida eterna. Cuando Jesús resucitó, quizá la comprensión del milagro y del misterio no fueron claros en ese momento. Note usted que el texto dice en el versículo 16 y 17 que los discípulos, al ver a Jesús resucitado, dudaron porque no comprendían el milagro y el misterio. Pero luego los discípulos de Jesús comenzaron a entender lo acontecido y lo comenzaron a explicar en sus predicaciones, en sus escritos. Así que cuando Mateo escribió este evangelio, ya había reflexionado en el misterio, lo estaba comprendiendo y por eso lo escribió. Entendió profundamente que la resurrección de Jesús es vital y motor indispensable para la evangelización. Damas y caballeros, sin una convicción profunda y una experiencia genuina de la resurrección de Cristo, cumplir la gran comisión es
imposible. Me he preguntado una y otra vez, ¿por qué nos cuesta tanto ir y proclamar a Cristo, a ser discípulos? Usted no se ha hecho la pregunta. ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué me cuesta tanto ir a proclamar a Cristo y a ser discípulos? Y claro, ahora lo entiendo. Lo que pasa es que hemos estado omitiendo una convicción profunda y una experiencia genuina con el resucitado y con la resurrección. El resucitado y la resurrección son el motor indispensable para la evangelización. Si tú no crees en la resurrección de manera intensa y no has tenido una experiencia de fe genuina con el resucitado, nada, absolutamente nada, logrará mover tu vida hacia la evangelización. Les cuento que uno de los pecados grandes que he cometido como predicador y que he visto como yo a muchos otros que pecan de igual manera ha sido esta, predicarles la gran comisión de Mateo 28 sin resurrección. Por eso hoy les pido perdón por haberles predicado de ir a evangelizar sin resurrección. Y en la medida que algún pastor o predicador escuche estas palabras, quizá empiece a corregir también su error. En Mateo capítulo 28, los versículos 16 al 20, vemos un encuentro de los discípulos con Jesús resucitado. Cristo los convocó a un encuentro, les dio una cita en una colina, una montaña allá en Galilea. Ellos, los discípulos, acudieron, respondieron con puntualidad y lo experimentaron de una manera muy diferente a como Jesús llegó a ser experimentado antes de la muerte y de la resurrección. Ante un impacto de esta naturaleza, los discípulos le adoraron, doblaron sus rodillas y lo reconocieron como Dios verdadero manifestado a la humanidad. Quienes podemos creer en la resurrección, lo hacemos. Creemos porque hemos sido atrapados por el Espíritu de Dios, quien es el Espíritu de la resurrección. Le dijo San Pablo a la iglesia en Roma, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Quien levantó a Jesús de entre los muertos, ahora vive en nosotros. Sin esta experiencia de vida vivificada por la fuerza del Espíritu Santo, jamás entenderemos la responsabilidad que nos ha sido confiada: ir y hacer discípulos. Quien no ha sido vivificado por el Espíritu de la resurrección no siente la necesidad, tampoco le importa ir y anunciar el Evangelio del resucitado. Mejor dicho, quien no evangeliza demuestra así que no tiene la vida del Espíritu Santo. Una vez los discípulos vieron al resucitado y le adoraron, estuvieron entonces listos, preparados para ser enviados al mundo a ir y a ser discípulos. Quiero hacer una corta pausa en la adoración que dieron los discípulos al resucitado. La adoración, amada iglesia, ha sido una disciplina espiritual mal interpretada y mal usada en las últimas décadas. Gracias a la musicalización que ha tenido el mundo evangélico y que el mundo evangélico le ha dado los cultos y casi a toda su labor. Es más, la musicalización, que ellos mal llaman adoración, la han industrializado al punto que hoy en día
es uno de los negocios más rentables que pueda existir. Escúcheme bien, la adoración, nada, absolutamente nada tiene que ver con la adoración. La musicalización, nada tiene que ver con la adoración. E insisto en ello, la música no tiene nada que ver con la adoración. Vea usted que los discípulos adoraron a Jesucristo resucitado en este encuentro y ninguno de ellos tenía instrumentos musicales. Ninguno de ellos se puso a cantar. Ninguno de ellos se puso a llamar un cantante famoso para adorar o descargó una aplicación que le pudiera hacer un karaoke de la canción de moda en ese momento. La adoración que estos discípulos le dieron a Jesús fue una respuesta sincera al impacto, al asombro que les causó contemplar a Cristo resucitado. Se postraron, pusieron su rostro sobre el piso y reconocieron con voz audible que Él es Señor y Dios. La adoración, al estilo de los apóstoles, siempre antecede a la evangelización. Grabe con oro estas palabras sobre tu corazón. Usted no puede evangelizar al mundo si primero no adora a Cristo. Usted no puede evangelizar al mundo si primero no adora a Cristo. Los discípulos lo adoraron. Y cuando terminaron de adorarlo, Jesús les dijo, id y haced discípulos. Se lo repito, usted no puede evangelizar al mundo si primero no adora a Cristo. Esta es otra realidad que debo confesarles. Los verdaderos adoradores han sido y son apasionados evangelistas. Otra vez, los verdaderos adoradores han sido y son apasionados evangelistas. Ellos no hacen parte del club especial que tiene Evan Craft y que por eso se creen adoradores. No. Un verdadero adorador se reconoce en su pasión evangelística. A la luz del Evangelio según San Mateo, específicamente los relatos de la resurrección, Jesús envió a predicar y a hacer discípulos a quienes tienen una experiencia de nueva creación en el espíritu de la resurrección y a quienes le adoran en espíritu y en verdad. ¿Por qué somos tan desganados para ir y hacer discípulos? Por estas dos razones. Primera, porque el impacto y el poder de la resurrección no la tenemos. Y segundo, porque no hemos adorado al resucitado en espíritu y en verdad. Nuestra tarea es magna: ir y hacer discípulos de Jesús. Esa es la tarea de la iglesia cristiana, Dios para todos. Pero la realización de esta tarea tiene dos prerequisitos. El primero, vivir la vida del resucitado. La iglesia somos la comunidad del resucitado. Por la fe experimentamos profundamente al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien al salvarnos y limpiarnos de todo pecado y maldad, nos permite una vida nueva, una vida al estilo de Jesús, mejor dicho, la vida del resucitado. A esta vida somos llamados a vivir siendo un reflejo de Jesús. Tu vida, la mía, tienen que ser transformadas, trastornadas, reconstruidas por la vida del Espíritu de la resurrección. No podemos olvidar jamás que
Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas, por el poder de la resurrección, todas son hechas nuevas. Segundo prerequisito es adorar en verdad a Cristo resucitado. Ya lo dije y lo repito. Usted no puede ser un evangelista si primero no es un verdadero adorador. La adoración a Cristo resucitado es reconocerlo de rodillas como el Señor y Dios. En voz audible confesar que Él es amo, gobernador, dueño, soberano de toda la creación y que es nuestro Dios, el objeto de nuestro amor más grande, de nuestra fe y de nuestra confianza. Es decirle a Cristo resucitado que no tenemos otros dioses, que es Él a quien reconocemos como Creador, Salvador y sustentador de todo. Adorar a Cristo, hermanos míos, es no perder el asombro por quién es Él y manifestarlo en voz audible. Adorarlo es permanecer a sus pies en dependencia para existir ahora y para existir en la eternidad. Una vez estas dos experiencias de fe sean genuinas y permanentes en cada uno de nosotros, el ir y hacer discípulos será una pasión desbordante, indomable e imparable. Ahí les dejo tarea. Oremos. Oremos. Padre, perdónanos las negligencias, que nosotros alimentamos para evadir una responsabilidad tan hermosa, ir y hacer discípulos. Muy seguramente nuestra negligencia como iglesia ha sido el no tener un impacto profundo y asombroso de tu resurrección y no tener una experiencia genuina de adoración al resucitado. Si la resurrección de Cristo no nos impacta y si nosotros no tenemos una disciplina de adoración constante al resucitado, en efecto dominó. Nuestra evangelización es pusilánime, desnutrida. Da vergüenza, Señor. Hoy te pedimos perdón por esa negligencia y por nosotros alimentar por tanto tiempo esta vergonzosa negligencia. Y te rogamos que tu Espíritu Santo nos impulse este año, donde hay tanta necesidad de Cristo en el mundo entero. El Espíritu nos impulse, impactados por la resurrección, y después de adorar al Cristo en espíritu y en verdad, llevar estas noticias transformadoras, liberadoras, reconstructoras al mundo entero. Pero que empecemos por Caldas y que la casa Dios para Todos Caldas no descanse hasta que este municipio sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. Pero que primero sean llenados los confines de nuestro ser, que el Evangelio y la gloria de Dios llene toda nuestra vida, hasta los confines de nuestro corazón, y luego nosotros ser instrumentos de la gloria de Dios para bendición y salvación de muchos. Así te lo pido, Padre bueno, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.